Amada hermana, la culpabilidad es un sentimiento terrible que llega a nosotras después de haber pecado, de haber causado algún daño o haber hecho algo fuera de la voluntad de Dios. La culpa produce una sensación de dolor, tristeza, desánimo y desgano. Cuando nos encontramos en el camino del Señor, viene una tristeza a nosotras, un dolor profundo por nuestro pecado que el Todopoderoso a través de su Ruach HaKodesh, que es el Espíritu de Dios, permite con un solo objetivo: llevarnos al arrepentimiento y confesión de nuestros pecados. La tristeza que es según Dios conlleva un verdadero compromiso de cambio. Pablo ilustra esta poderosa tristeza que es según Dios en el ejemplo de los hermanos de Corinto en el versículo 11. Porque he aquí, esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Existen dos clases de tristeza, amada. Esta que hemos visto y que es producida por Dios para arrepentimiento, y otra que proviene de nuestra propia naturaleza y que el enemigo de nuestras almas aprovecha para derrotarnos. En el siguiente pasaje el apóstol Pablo explica la diferencia entre estas dos. Segunda de Corintios 7:10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. La tristeza del mundo o humana puede ser algo fugaz por la incomodidad que produce cuando nos sentimos sorprendidas haciendo algo malo, pero esta no conduce a un verdadero arrepentimiento y transformación, por lo que la persona continúa sin ser perdonada y entonces viene la culpabilidad por el pecado. La persona se siente merecedora de la pena de muerte. Pero nosotras, las hijas de Dios, sentimos tristeza para arrepentimiento. Confesamos nuestro pecado al Señor, y si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad, según 1 de Juan 1:9. Aquellas que creemos la palabra de Dios, estamos confiadas de que cuando hacemos esto, Dios nos ha perdonado y sigue limpiándonos cada día. Gracias a nuestra fe en Yahshua, somos justificadas y podemos acercarnos al trono de gracia confiadamente, según Hebreos 4:16. La Sagrada Escritura asegura también que Yahweh, además de perdonar nuestros pecados, los saca de su memoria. Hebreos 10:17. Y ya nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Dime, amada, si ya te has arrepentido de corazón, has confesado tu pecado al Señor y Él te ha perdonado e incluso no se acuerda más de tu falta, ¿por qué tú la sigues recordando? ¿Por qué atormentarte por lo que ya ha quedado atrás en el olvido? Por supuesto, estamos hablando de lo espiritual y sabemos que los caminos de Dios se oponen drásticamente a los caminos del mundo. La gente puede seguir recordando tus faltas, pueden seguir juzgándote por tu pecado, incluso puede haber consecuencias por ello. Pero hoy tú sabes que eso es asunto entre ellos y el Señor y que todo está en sus manos ahora. La falta de perdón, el rencor y el juzgar a los demás constituyen faltas gravísimas delante del Todopoderoso. Cada uno dará cuenta de ello. Debes dejar de caer en este error y perdonarte a ti misma también para ser libre con el perdón del Señor. Analicemos dos casos en la Sagrada Escritura donde podemos apreciar claramente lo que el apóstol Pablo nos explica. Mateo 27, 3-5. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que Jesús había sido condenado, sintió remordimiento y devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: he pecado entregando sangre inocente. Pero ellos dijeron: ¿a nosotros qué? Allá tú. Y él, arrojando las piedras de plata en el santuario, se marchó y fue y se ahorcó. ¿Hubo en Judas tristeza por el pecado que cometió? Sí, al igual que la tristeza que es producida según el Espíritu para arrepentimiento. El problema radica en qué hacemos con ese sentimiento de culpa. Judas experimentó dolor por lo que había hecho, pero ese dolor sirvió para alejarlo del Señor, huir y hasta acabar con su vida. La culpabilidad proviene del enemigo de nuestras almas, del adversario. Hace que nos sintamos inmerecedoras del perdón de Dios y de algo bueno en nuestra vida, de recibir y dar amor, de tener paz, gozo, bienestar, y lo más grave es que nos aparta del Señor.
Veamos ahora el caso de Pedro. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: «Tú también estabas con Jesús el Galileo». Mas él negó delante de todos diciendo: «No sé lo que dices». Saliendo él a la puerta le vio otra y dijo a los que estaban allí: «También éste estaba con Jesús el Nazareno». Pero él negó otra vez con juramento: «No conozco al hombre». Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: «Verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre». Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: «No conozco al hombre», y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: «Antes que cante el gallo, me negarás 3 veces». Y saliendo fuera lloró amargamente. Vemos en estos pasajes que Pedro, aunque no entregó a Jesús a los líderes religiosos como Judas, no fue menos la traición. Pedro repudió a su Salvador para ahorrarse dolor y lucha. Pero él sabía quién era Jesucristo. En su confesión de Mateo 16 llamó a Yahshua el Cristo. Sabía que era el Hijo del Dios viviente. Los dos sintieron tristeza por su pecado. Los dos vieron las mismas maravillas y aprendieron las mismas lecciones de Yahshua que los otros apóstoles y discípulos. Pedro volvió a Yahshua arrepentido y cumplió con la voluntad de Dios para su vida. Judas, por el contrario, sintió culpabilidad y ésta lo llevó a huir, a esconderse, a creer que no había otra oportunidad para él, al grado de quitarse la vida. No conocía a Yahshua a pesar de haber estado con él. Hoy, mi amada, el Señor quiere que le conozcas, que creas en Él, que confíes en que te ama así como eres, con tus debilidades, defectos y errores, que es misericordioso para perdonarte y limpiarte de toda maldad, que puedes venir a sus brazos a pedir perdón porque siempre te dará una nueva oportunidad si te arrepientes. Apocalipsis 12:10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: «Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche». El enemigo vendrá a querer acusarte, a querer avergonzarte, a tratar de juzgarte y condenarte. Tal vez use a personas allegadas a ti, a la gente que tú amas, incluso tus propios pensamientos. Pero debes resistir, creer que ya has sido perdonada y que el Señor enderezará tus sendas, como cita Proverbios 3:6. Rogamos porque conozcas al Señor genuinamente y le creas. Él está ahora mismo a tu lado para perdonarte, para levantarte y hacerte fuerte y olvidar tu pecado. Habla con Dios. Amado Padre, recibo tu perdón, recibo tu paz, recibo tu amor. Renuncio a la incredulidad que había en mí. Renuncio a sentirme culpable y seguir recordando el pecado que te he confesado y ya has olvidado. Lo olvidaré yo también. Decido perdonarme, permitir que me limpies y laves de toda maldad, permitir que me levantes para caminar junto a ti y poder continuar con la vida que quieres darme. Una vida libre de toda condenación y culpa. Una vida libre para alabarte y adorarte porque mi amado Yahshua, mi Salvador, ya ha llevado la paga de mis pecados en la cruz. Por eso le amo, por eso le alabo, por eso le sirvo, porque gracias a su sacrificio puedo acercarme a ti confiadamente. Te doy gracias por amarme y perdonarme. Te doy gracias por extender tus brazos para consolarme y sanarme. Sé que el acusador intentará hacerme caer nuevamente, pero hoy comprendo que si tú ya me has perdonado, no importa lo que los demás piensen y digan. Te ruego obres en la vida de mi esposo y de las personas que he dañado con mi pecado y actitud, para que les ayudes a perdonar y dejar todo rencor, así como hoy lo haces en mí. Gracias por tu perdón y por hacer que me perdone a mí misma. En el bendito nombre de Yahshua HaMashiach. Amén.